capítulo 2. Ya oramos. Gloria a Jesús. Hace 2 semanas, ¿verdad? El hermano Lester comenzó el primer capítulo, ¿verdad? Que se trataba de Pablo defendiendo su apostolado. Él estaba defendiendo el apostolado. Y en este segundo capítulo va a continuar, ¿verdad? Siempre yo empiezo con una introducción para que todos nos pongamos a nivel, ¿verdad? Para que nos gocemos todos. Fíjense, después de la conversión, después de la Gálatas 2, libro de Gálatas 2. Capítulo 2. Capítulo 2 de Gálatas. Después del 1. Después del 2. Antes del 3. Comienza a leer Pedro y olvídate de eso. No leo yo. Ok, fíjense. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo porque es que es un estudio muy profundo, muy largo, ¿verdad? Fíjense, después de la conversión de Saulo, Jerusalén dejó de ser su cuartel general y el resto de su vida regresó 5 o 6 veces allá. Los 3 primeros años los pasó en Arabia y en Damasco, y después de una corta visita a Jerusalén viajó a Tarso, donde él había nacido. Después de un tiempo, este fue llamado por Bernabé a Antioquía de Siria, de donde viaja a Jerusalén con una ofrenda de la iglesia de Antioquía para ayudar a aliviar la hambruna que allá se produjo. Ustedes recuerdan que, ¿verdad? que Jerusalén pasó una hambruna. Era esto debido a que ellos compartían todo lo que tenían y lo ponían, a la gente vendía las propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero ¿qué pasa? Que llegó un momento de que ellos esperaban de que el Señor iba a regresar pronto en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Que si usted saca y no produce, va a la bancarrota. Así les pasó a ellos, ¿verdad? Ellos ya, todo el mundo le daba lo que tenía y ellos lo repartían a los pobres y a todas las personas, ¿verdad?, que necesitaban, hasta que llegó un momento que no tenían de dónde sacar. Y las demás iglesias entonces empezaron a enviarle donativos a ellos, ¿por qué? Para ayudarlos, ¿verdad? Entre ellos estaba esta iglesia que Pablo Pablo le llevó el dinero, ¿verdad? Fíjense, esta iglesia de Antioquía, Pablo le llevó, ¿verdad?, el dinero para que esa ofrenda para que aliviar la hambruna que ellos tenían. Pero la visita más importante fue para reunirse en el concilio apostólico en Jerusalén. Fue la tercera visita de Pablo. Después de esto, el apóstol Pablo volvió a Jerusalén 2 veces. Una en Hechos 18, en el final de su segundo viaje misionero, y la segunda en Hechos 21, cuando fue arrestado y apeló a César. Este capítulo 2 de Gálatas nos detalla de lo que pasó durante su tercera visita, en el cual nos habla Lucas en Hechos 15. En este periodo de su vida, Pablo estuvo envuelto en muchas controversias. La primera fue confrontado contra su voluntad por el Señor Jesús en el camino a Damasco, donde fue comisionado a llevar el evangelio a los gentiles, y el cual era un evangelio de gracia y de libertad. Pero fuerte, fíjense, escuchen esto, pero fuerte
oposición desde Jerusalén condenaba su ministerio y su mensaje y insistían que a menos que una persona se circuncidara y guardara la ley de Moisés, no podía ser salvo o no podía ser un verdadero cristiano. Bueno, esto disgustó a Pablo. Con el apoyo del Espíritu Santo, la iglesia de Antioquía lo envió a Jerusalén junto a Bernabé para que este asunto fuese juzgado por el concilio apostólico. Entiéndase por concilio apostólico, por los apóstoles de Jesús en Jerusalén. Esto es donde comenzaremos hoy. Verá, en el versículo primero dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Fíjense, esto que Pablo llevó a Tito a Jerusalén fue como una prueba para enseñarle a la gente en el concilio de Jerusalén de que a los gentiles también recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Tito era griego, Tito era gentil. Y eso fue como una prueba, ¿verdad? Que Pablo les llevó para mostrarles a ellos lo que pasaba. ¿Con quién? Con los gentiles. ¿Verdad? Pablo lleva a Tito y le dice, bueno, aquí está este señor, verá que es un gentil. Yo quiero que ustedes examinen, verá, quiero que ustedes oigan, verá, el testimonio de acá los gentiles todavía, o acá los gentiles reciben también el Espíritu Santo, de que los gentiles también son salvos por la palabra. ¿Por qué? Por el Evangelio de Jesucristo, verá, aún siendo gentiles, ellos son salvos. En el versículo 2 dice: pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjense, Pablo dice que por una revelación, o sea, en otras palabras, que Dios lo envió. Dios lo comisionó para que a ir allá a ese concilio, ¿verdad? Dice que él llegó, fíjense, dice que él llegó, ¿verdad? Él no llegó como cualquier otra persona tocando trompeta y haciendo un alarde y gritando, aquí llegó Pablo y miren lo que voy a hacer. No, la palabra dice que llegó calladito, llegó tranquilito. ¿Para qué? Para exponer lo que él iba a exponer, ¿verdad? Dice, y para no correr o haber corrido en vano. O sea, en otras palabras, es que Pablo, él quería estar seguro, ¿verdad? Él llegó a ese concilio, ¿por qué? Porque él quería estar seguro de lo que él les predicaba, lo que él les enseñaba, ¿verdad? Ese evangelio estaba correcto, que no tenía ningún error, ¿verdad? Y Pablo, él era una persona humilde, ¿verdad? Él sabía, ¿verdad? O él quería estar seguro de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar seguros, ¿verdad? En lo que creemos. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que estar seguros, ¿verdad? De la doctrina que estamos nosotros enseñando y la doctrina que estamos viviendo. Tenemos que revisar, ¿verdad? ¿Y dónde revisamos? Bueno, ¿dónde va a ser? En el libro, en la palabra de Dios. De que lo que estamos enseñando y lo que estamos viviendo está de acuerdo o es acorde a la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que él expuso en privado a los que tenían cierta reputación
de que tenía cierta reputación, el evangelio que predicó entre los gentiles. Eso mismo, eso lo expuso calladito, y fue algo que él se encerró con ellos y les puso, ¿verdad?, en privado lo que él estaba haciendo, lo que él estaba predicando, y él quería chequearlo, ¿verdad? Y porque quería estar bien seguro. Y porque fíjense, Salomón dice que primero es beneficioso escuchar, ¿verdad? Que hay que escuchar primero antes de hablar, antes de decir, dice así, ¿verdad? Antes de hacer los sacrificios, ofrecer los sacrificios de los tontos. O sea, ¿qué quiere decir sacrificio de los tontos? Opinar sin conocimiento. Pero fíjate, Pablo estuvo dispuesto a escuchar, y cuando comprobó que su doctrina era verdadera, que su doctrina estaba correcta, ¿verdad?, nadie de ahí en adelante lo pudo detener. Gloria, aleluya. Nadie lo pudo detener. Fíjense que la humildad de Pablo, ¿verdad? La humildad de Pablo, que esa doctrina se lo dio ¿a quién? El Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo mismo, no vino de hombre, ¿verdad? Y Pablo, con todo y eso, él quiso, él no se sintió superior a los demás, sino que él quiso comprobar con los demás una hermandad, ¿verdad?, de que todos tuvieran el mismo, tocando en el mismo tono de lo que iban a hacer. Versículo número 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Wow, que imagínate si hubiese sido Tito, ¿verdad? Qué alivio sintió él, Tito, porque no fue obligado a circuncidarse, ¿verdad? Eso fue un alivio grande, ¿verdad? Porque fíjense, porque eso ya dice Lucas, ¿verdad?, que en Hechos 15, eso fue un acuerdo que ellos llegaron, ¿verdad?, de que los gentiles no tenían que someterse a la ley para creer. Solamente se les dijo 2 o 3 cositas allí que tienen que cumplir: que se estuvieran de ahogados a los ídolos, que se estuvieran de toda esa, de la sangre, y que si ellos hacían eso, que bien le fuera, ¿verdad? El versículo 4 y 5, ¿verdad?, dice así: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero fíjense, falsos hermanos. ¿Quiénes son los falsos hermanos? Pablo decía, son los que dicen ser cristianos, pero que no aceptan la doctrina. Wow, cuánto no hay en la iglesia, ¿verdad?, que están entre nosotros, que dicen soy cristiano, yo soy cristiano, y todos somos cristianos, pero muchas veces no están de acuerdo con la doctrina, no están de acuerdo con la ropa, no están de acuerdo, que dicen, bueno, no hay nada malo con que yo use prenda, con que yo use arete, o no hay nada malo que yo me pinte las uñas, no hay nada malo que yo haga, me vista de tal o cual manera. Eso Pablo lo llamaba los falsos hermanos, los que no cumplen la doctrina, los que no se tiran a la doctrina, y siempre están aquí dentro de la iglesia. A veces decimos, no, nosotros no creemos en eso, pero sí los hay. ¿Cuánta gente que están aquí que decimos yo soy cristiano, pero son rebeldes? Son rebeldes.
Y pasan años o pasamos años en la iglesia y seguimos yendo, pero Dios dice, bueno, yo creo a mi manera.